Bienvenida a usted en las instalaciones de Multiversidad, Mundo Real y Gargoyne para esta clase de introducción al pensamiento complejo. Yo recuerdo, pues nadie es perfecto, soy francés en este caso, cuando hacía mis estudios en sistémica compleja en la Universidad de Toulouse, en Francia, recuerdo que a la pregunta ¿qué es el pensamiento complejo? Tenía fundamentalmente dos tipos de respuestas. Por una parte, profesores que me decían: mira, Nicolás, el pensamiento complejo es sencillo, es sistémica, cibernética, teoría de la información, punto. Así es, hijo mío. Mañana te enseñaré todo del universo y de los automóviles. O sea, una respuesta tan cerrada finalmente que se me hacía casi paradójica en relación con la pregunta inicial. Y por otra parte, profesores que me decían: ¡ay, pensamiento complejo! Y empezaban entonces a multiplicar tantos conceptos sin vincular al pensamiento complejo: es transdisciplinariedad, epistemología de segundo orden, reflexividad, autoorganización, pero no entendía al final el vínculo entre todas estas ideas y al final ni entendía mi propia pregunta. Así que el objetivo un poco de esta clase es doble. Primero es tratar de entender cuál es el núcleo de este pensamiento complejo. Obviamente se trata de una clase introductiva y un poco frustrante también, porque sabemos que no vamos a poder profundizar todos los temas de reflexión, de debate del pensamiento complejo. Pero si por lo menos logramos entender este núcleo finalmente, está en lo que hace forma la coherencia del pensamiento complejo como cosmovisión, como método, como ciencia, entonces podremos a continuación y después de esta clase seguir ampliando, adquiriendo conocimientos de manera sólida, digamos. Y el segundo objetivo es también aprender o tratar de adquirir algunas herramientas para pasar del papel de espectador al papel de actor realmente de estas reformas en cuanto a la operacionalización actualmente del pensamiento complejo. Bueno, si me permiten, quisiera empezar con el relato de una pequeña experiencia. En 1981, en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, un grupo de científicos decidieron reunir a gatitos recién nacidos y colocarlos en una gran caja de madera con un sistema de puertas que permitía a los animales pues, salir la cabeza y atrapar alimentos y bebida. Y el chiste era que en esta caja, en todos los muros internos, se encontraban líneas horizontales. Muy bien. Los científicos dejaron a los animales, los gatitos, durante 6 meses en esta caja, lo cual corresponde más o menos a la edad de formación del cerebro adulto del animal. Y entonces, ¿qué decidieron hacer? Quitar a los gatitos de esta caja para colocar en otra absolutamente igual en sus dimensiones, en el sistema de trampillas de las puertas, pero esta vez ya no eran líneas horizontales, sino verticales. Y bueno, lamento comentar en este caso que ¿qué pasó? Pues todos los gatitos se murieron. Todo pasando en este caso como si su cerebro hubiese sido acondicionado a percibir la realidad de determinada forma, horizontalmente en este caso, a acondicionar su sistema perceptivo cognitivo a esta determinada manera de ver el mundo, y frente a un cambio ya no podían ubicarse con pertinencia y en particular ya no podían encontrar estas puertas para alimentarse como lo habían hecho durante toda su infancia. Y la pregunta que va a estructurar un poco esta clase de introducción al pensamiento complejo es un poco de saber si nosotros mismos, seres humanos, no seríamos finalmente un poco como estos gatitos. En este mundo actual tan rápido, en particular marcado por la globalización, hoy en día las dinámicas económicas, políticas, sociales, a todo nivel, se aceleraron como nunca antes en la historia. Podemos decir, como ejemplo, en este caso, a principios del siglo XX, por ejemplo, se requerirían 50 años para duplicar el nivel de conocimientos a escala planetaria, es decir, conocimientos culturales, políticos, científicos, religiosos, de todo orden. Para duplicar este nivel se necesitaba entonces 50 años. Hoy en día, apenas 8 años
son necesarios para obtener el mismo resultado. Imagínense un poco la cantidad de conocimientos que tendrá que manejar un educador en 2050 con este flujo inmenso de información. Estamos hoy en día nadando en medio de la información. Internet nos trae un ejemplo formidable. Y Edgar Morin, este filósofo francés contemporáneo, nos dice, hace la pregunta, pero ¿cuál es finalmente la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Y cuál es el conocimiento que hemos perdido en la información en este periodo actual? Estamos finalmente un poco como estos gatitos. Incluso hay que poner marco a la comparación, obviamente, pero un poco perdidos con un mundo de cambios rápidos, inmediatos, brutales, de tal forma que hoy en día se requiere una nueva forma de pensar para mejor enfrentar los desafíos del periodo moderno. Para mejor entender esta idea, quisiera poder introducir una palabra, tranquilícese, no es brujería intelectual, es la palabra de paradigma. Un paradigma es una forma de pensar, un modelo, finalmente. Para mejor entender todavía, precisar un poco, retomo la pluma, para abordar, compartir con usted una pequeña experiencia, nuevamente. El espinoso es un pececito muy común en los ríos, los lagos de Europa. Y los científicos hicieron una experiencia con este animalito. A ver si logro dibujarlo con toda su complejidad. Así, y una sonrisa finalmente, y un ojito. Y se llama espinoso porque tiene espinas por aquí. Bueno, los científicos hicieron pruebas, experiencias con espinosos, colocando pues, pequeños sistemas electromagnéticos para ubicar sus movimientos en el agua, y ocurre que los espinosos tienen kilómetros enteros de lagos y ríos para moverse. Pero los científicos se dieron cuenta de que siempre, sistemáticamente, un espinoso se queda dentro de un círculo de algunos metros cuadrados, un círculo dentro del río, del lago donde vive, y nunca sale de este círculo. Dentro de este círculo organiza toda su vida biológica, social, su búsqueda de alimentos, de compañía sexual también. Y los científicos se dieron cuenta, es lo más interesante, que siempre en el centro de este círculo se encuentra algo. Puede ser una piedra, puede ser la raíz de un árbol, o hasta la llanta de un auto que pudo lanzar un cochino en el agua, pero siempre se encuentra algo. Y cuando el científico decide quitar esta piedra o llanta o lo que sea, el animal deja de reproducirse y termina por morirse. Mientras esta piedra o llanta o raíz no representa nada biológicamente hablando para el animal. Pero todo pasa en este caso como si esta piedra o lo que sea fuese el paradigma del espinoso, es decir, su forma de entender el mundo, de apropiarse su realidad, de dar sentido, de ubicarse en su entorno. Y nosotros, seres humanos, pues finalmente todo el tiempo pensamos a partir de paradigmas, a partir de ciertas perspectivas, de ciertas ópticas. Pensamos que sabemos en lugar de saber que pensamos. Y lo trágico en este mundo, como bien lo dice Edgar Morin, es que cuando el médico interviene en una operación quirúrgica, cuando el político solicita una perspectiva, cuando el docente imparte una clase, cuando el abogado defiende a un cliente, todos nosotros estamos, pero sin saberlo, y eso es lo trágico, estamos respetando cierta forma de pensar, cierto paradigma, pero no tenemos conciencia. Vamos con una óptica limitada y no tenemos conciencia de que existen otras. Y precisamente todo esta ambición del pensamiento complejo es sugerir la necesidad no de borrar las formas antiguas de pensar, sino de buscar cómo mejor pensar para enfrentar los desafíos muy específicos, porque muy complejos,
del periodo actual. Para entender eso, quisiera introducir un poco ahora esta cuestión, esta distinción fundamental entre dos palabras, dos nociones que se usan a menudo como sinónimos. Por una parte se trata de la idea de complicado y por otra parte la idea de complejo. Para entender, a ver, vamos a comparar un poco. Cuando un alumno, por ejemplo, nos dice esta tarea se me hace bien complicada o se me hace bien compleja, pero finalmente está diciendo que se me hace bien difícil y se usan como sinónimos, pero no lo son en este caso. Complejo, la palabra complejo viene del latín complexus e inicialmente se usaba esta palabra para hablar de la ropa, de estas fibras que se tejen para formar algo más sólido. Y complexus significa, etimológicamente, tejido interrelacionado. Y eso es una idea fundamental. Para entender, vamos a tratar de comparar un poco. ¿Conocen este juego de cubo de Rubik con caras de color que se trata de recomponer? En su opinión, recomponer las caras de color de un cubo de Rubik, yo nunca lo logré en mi vida, pero en su opinión, ¿se trata de una tarea complicada o compleja? Le dejo un segundito de reflexión, puede hacer pausa también. Bueno, yo creo que se trata de una tarea de tipo complicada. ¿Por qué? Porque finalmente podría resumir toda la lista de pasos que corresponde a esta tarea en una gran ecuación matemática que me diga todo de este procedimiento, hasta podría programar un robot para hacerlo. Ahora, impartir, por ejemplo, una sesión de clase, educar a una familia, realizar un trayecto en automóvil en medio del tráfico en la Ciudad de México, por ejemplo. En este caso, ¿sería una tarea complicada o compleja? Yo creo que es mucho más complejo en este caso. Educar a un niño, yo puedo imaginar el libro tan amplio, detallado, exhaustivo posible, pero no existe ningún libro, ninguna ecuación matemática que me pueda decir al 100%, sin ningún margen de error posible, cómo se debe llevar a cabo la educación, este proceso tan complejo de un niño. Porque siempre puede surgir la incertidumbre, siempre pasan cosas imprevistas, es imposible anticipar al 100% todo lo que pueda pasar. Y eso es el chiste del pensamiento complejo. Para entender eso, les quisiera proponer, pues, el siguiente ejemplo. ¿Qué es eso? Agua, H2O, la cosa más común del mundo, del planeta Tierra. ¿Qué es agua? Hidrógeno, oxígeno. Sabemos una cosa, el agua conduce la electricidad. Claro, si yo le echo el contenido de una botella de agua por encima de una laptop prendida, no le va a gustar. Sin embargo, el hidrógeno no conduce la electricidad. El oxígeno no conduce tampoco la electricidad. O sea, que el agua, como conjunto de elementos en interrelación, produce algo, tiene actitudes que no existen al nivel de sus partes, de sus elementos. Eso se llama una actitud emergente. Y precisamente vamos a ver que los problemas de naturaleza compleja tienen actitudes emergentes y eso requiere otra forma de pensar para solucionar los problemas. Para entender eso, quisiera ahora proponer este pequeño chiste. Hemos visto que en el mundo actual, en particular, los médicos, los docentes, los abogados, los políticos, los padres de familia, todos nosotros tenemos determinado paradigma. Y este paradigma es un paradigma de simplificación, es un pensamiento simplificador, lineal. Hoy en día estamos todos muy acostumbrados, no condenados tampoco, pero muy acostumbrados a pensar de manera lineal, dividiendo las cosas. Hoy en día
muchos de los problemas que se plantean en el periodo moderno requieren no dividir las cosas, sino unificar. Ahora el chiste que les prometía. Es la historia de un bebé camello que le pregunta a su mamá camello y le dice: oye mamá, ¿por qué tenemos estas patas largas y delgadas y estos pies anchos? Ah, eso, hijo mío, es para poder caminar en la arena del desierto. Ah, ok, mamá, ok. ¿Y por qué tenemos son camellos tienen dos, entonces, sí, estas formas raras atrás? Ah, eso, hijo mío, es para poder guardar el agua y la grasa durante nuestros viajes en el desierto. Ah, muy bien, mamá, muy bien. ¿Y por qué tenemos este pelo largo y sucio y feo? Ah, eso, hijo mío, es para poder luchar contra el viento del desierto. Ah, muy bien, mamá, muy bien. Pero entonces dime, ¿qué diablos estamos haciendo en el zoológico de Nueva York? Bueno, más allá del carácter chistoso, obviamente, estamos todos nosotros acostumbrados a pensar la realidad dividiendo. Para entender un camello, dividir las patas, la cola, el pelo, etc., hasta entender parte por parte y luego volver a comprender lo conjunto por recomposición. Esta idea no es neutral. Históricamente viene, y lo voy a colocar en esta columna, viene de Descartes, filósofo francés famoso, que aportó muchísimo a la evolución del pensamiento moderno, pero en particular, dentro de su proyecto de proponer un método científico válido, lo que dice es, para entender un problema que se me hace difícil, lo tengo que dividir en partes y analizar cada parte de manera separada, individual, y luego volver a recomponer todo para entender el proceso global. Ah, dice Descartes, si quiero entender un automóvil, no había muchos automóviles en el tiempo de Descartes, pero si quiero entender un automóvil, las llantas, el motor, etcétera, cada uno por parte, y luego entender por recomposición. Cuando los físicos hoy en día van estudiando la realidad molecular con sus microscopios cada vez más poderosos, electrónicos, es una idea cartesiana. Es la idea de que si algún día logramos entender esta minúscula partícula subatómica que compone la materia del universo, podremos entender todo por recomposición. Es la idea cartesiana. Sí, muy bien, muy interesante, claro. Y de hecho esta idea dio resultados formidables. Si hoy en día tenemos computadoras o cohetes en el espacio, es gracias de cierta forma a estos avances. Sin embargo, es posible entender una propiedad emergente, eso del agua, desde un punto de vista cartesiano, dividiendo, separando. No, yo puedo estudiar el hidrógeno tanto como quiera y el oxígeno tanto como quiera. Eso nunca me dará a entender esta actitud del agua de conducir la electricidad. Igualmente yo podría separar en una mesa todos los neuronas que componen un cerebro humano. Y un neurona, ¿qué es? Es un cable, procedimiento eléctrico y cerebral, punto. O sea que un neurona es la cosa más sencilla, más básica del mundo. Pero podemos aislar, separar, dividir todos los neuronas que componen un cerebro humano. Eso nunca me va a entender la inteligencia. Porque la inteligencia es una actitud, una propiedad emergente que emerge de la conexión, de la interrelación entre los neuronas que componen un cerebro humano. Entonces, ciertos tipos de problemas, cuando son de naturaleza complicada, para entenderlos se debe dividir. Y el objetivo aquí es de explicar el fenómeno. Dividir para poder explicar. Y explicar para poder controlar. Esa es la idea de Descartes. Nos decía, hay que generar un método científico para convertirnos en los dueños de la naturaleza. La idea es dividir el mundo para mejor poder explicar
es decir, explicar, entender las leyes que se aplican a este mundo y explicar para mejor controlar finalmente. Sí, eso se aplica muy bien. Si yo quiero, por ejemplo, reparar el sistema de luz en esta sala, yo puedo perfectamente usar un sistema de pensamiento lineal, cartesiano. Puedo dividir los cables por aquí, la fuente de electricidad, etc. Cada parte de este sistema eléctrico, dividir, analizar parte por parte para poder controlar este sistema eléctrico, es decir, hacer las reparaciones que necesito. Eso se aplica muy bien para un problema de naturaleza complicada. Perfecto. Sin embargo, y eso es un poco el chiste de esta clase, toda la ciencia moderna, desde aproximadamente 3 siglos, se construyó enfocando en los problemas complicados y rechazando los problemas de naturaleza compleja. La filosofía, la psicología, la sociología no valen. No, vamos por la matemática, por las cifras, lo sólido. Esa es una idea fuerte de la ciencia. Pero la complejidad se encuentra tanto en las ciencias duras como en las ciencias sociales. La complejidad existe desde siempre, pero se aceleró en el periodo actual y exige ahora de nosotros pues tomarla en cuenta. Esta complejidad emerge cuando diferentes elementos están en interrelación y producen algo más. La suma de las partes produce más finalmente. Yo decía que educar a una familia o subir en su auto para realizar determinado trayecto, pues eso incluye muchas formas de incertidumbre, la lluvia, el tráfico, etc. De tal forma que un problema de naturaleza compleja requiere no dividir, sino entender como un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos en interrelación. Y lo importante aquí en un sistema no es tanto la naturaleza misma de los elementos, sino la forma en la cual se relacionan. Un sistema no se puede explicar, se debe entender, o mejor dicho que entender, vamos a usar un sinónimo, pero comprender, porque etimológicamente nos interesa mucho comprender cómo, etimológicamente cómo, prender juntos, tratar de entender el sistema en su globalidad, no parte por parte, sino cómo estas partes se articulan y confieren un sentido que va más allá. Entender un problema de naturaleza compleja como un sistema, de comprender, no para controlar, sino para actuar con pertinencia. Y lo vamos a profundizar justo después. Para entender un poco esta separación, que es muy importante, quisiera comentar acerca de una experiencia, una serie de experiencias, mejor dicho, acerca de la belleza humana, un tema interesante. En los años 50, un grupo de científicos norteamericanos decidió realizar un intento de modelación matemática de la belleza humana. Y decidieron para hacer eso considerar el rostro, la cara, de esta famosísima actriz de aquella época, Grace Kelly, famosísima actriz de Hollywood, que luego se casó con el príncipe de Mónaco, se convirtió en una princesa de verdad, o sea, más famosa en su época que la Britney Spears hoy en día, y decidieron tomar una serie de medidas, distancia entre los ojos, inclinación de la nariz, forma de toda la cara, y decidieron componer una gran ecuación matemática que permitía luego tomar medidas de cualquier persona en la calle y decir a esta persona, matemáticamente hablando, pues usted tiene un 10% de la belleza de Grace Kelly. Felicidades. El objetivo era decir, esa es la belleza, ella es la belleza, y entonces vamos a imponer esta definición a todos los demás. Obviamente, las mujeres, bueno, aquí en este caso es modelación de la belleza femenina, vale la pena hacer la experiencia por el otro sentido, pero el objetivo aquí era finalmente proponer una ecuación
transversal, básica, para todos. Pero obviamente, las mujeres de África, por ejemplo, de Asia, ¿cómo salieron con base a esta ecuación? Pues no al 100% por definición. O sea, fíjense un poco la forma misma de pensar, que es muy cartesiana, simplificadora finalmente. Consiste en decir, yo soy científico, matemático, por lo tanto tengo un método de trabajo, tengo objetividad, y entonces tengo la verdad científicamente y te la puedo imponer. Existe otra forma de pensar este tema de la belleza, una perspectiva más nihilista, de nihil en latín, que significa nada, que consistiría en decir, pues finalmente no hay verdad en un tema así, ni siquiera hay conocimiento, todo es opinión. A ti te gustan las rubias, las morenas, los hombres, de tal forma que no hay verdad, no hay conocimiento, todo es opinión. Fíjense un poco la dicotomía. Por una parte, tenemos el pensamiento cartesiano que nos dice, existe la verdad, te la puedo imponer. Por otra parte, el pensamiento nihilista que dice, no existe la verdad, no existe tampoco el conocimiento, porque todo es opinión. ¿Y dónde se ubica aquí el pensamiento complejo? Pues en los años 80, en Holanda, nuevamente se reunieron a científicos, pero esta vez no exclusivamente de una sola zona, área disciplinaria, sino habían biólogos, filósofos, escritores, pintores, economistas, etc. Y nuevamente se reunieron para hablar del tema de la belleza y no encontraban criterios universales, transversales. Les molestaba, el pintor decía, pues es cierto, las mujeres que se pintaban en el siglo XIX como emblema de belleza no podrían desfilar hoy en día en los desfiles de moda en Nueva York, por ejemplo, porque los criterios de belleza cambiaron con el tiempo. Sí, pero dice el biólogo, cuando yo veo un caballo, por ejemplo, con una pata más corta, un caballo no simétrico, entonces, pues este criterio, esta pérdida de eficiencia que puede traducir una carencia, un accidente, pues también traduce un criterio estético. Este caballo, tan triste como sea, pero se considerará menos bello, elegante que otros caballos más simétricos. Dice el pintor, es cierto que los criterios de belleza cambiaron con el tiempo, pero eso de la simetría siempre se mantiene. Dice el novelista, en la novela, por ejemplo, Nuestra Señora de París, el personaje de Quasimodo, ¿por qué se considera como un emblema universal? En este caso de falta de belleza, porque no es simétrico. De tal forma, me gustaría que se pudiera fijar un poco en la forma misma de pensar, más que en el resultado. Aquí, pensamiento cartesiano, se dice, está la verdad, existe la verdad, te la puedo imponer. El pensamiento nihilista dice, no existe la verdad, ni siquiera hay conocimiento. Y entre los dos, de cierta forma, el pensamiento cartesiano que dice, no existe la verdad de forma absoluta, pero sí existe el conocimiento. Y este conocimiento se puede evaluar con eso de la apertura al debate. En eso, en Holanda, en los años 80, se reunieron gente con diferentes perspectivas, diferentes conocimientos, siendo expertos en su área de conocimiento, pero trabajando para intersecundar estos conocimientos, es decir, tratar de comprender juntos estos aspectos de una realidad para actuar con pertinencia sobre este tema de la belleza en este caso, entendiendo esta realidad como un sistema. Y la idea fuerte de esta pequeña clase que estamos compartiendo es sugerir que sí, durante siglos pudo triunfar en la escuela, en la vida política, la vida social, la vida económica, sí pudo triunfar un pensamiento lineal, simplificador. Hoy en día, y cada vez más, se requiere abrirnos, romper paradigmas con este pensamiento lineal, simplificador, disyuntivo, e introducir también la complejidad
un pensamiento más sistémico cuando estamos enfrentando problemas de naturaleza compleja. Si yo quiero reparar una laptop, puedo usar un pensamiento simplificador, cartesiano, porque se trata de un fenómeno complicado y lo puedo entonces dividir, explicar, controlar. Pero si ahora quiero entender, no sé, la cuestión, por ejemplo, de la distribución de recursos agrícolas en un país como México y los sistemas de producción, las costumbres alimenticias, el sistema de distribución, etc. Aquí estamos hablando de un tema muy complejo, obviamente, porque se vinculan dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales, todas juntas. Y todas tienen implicaciones, imbricaciones, de tal forma que ya no se puede entender eso dividiendo, separando. Se requiere entender como un sistema para tratar de ver pues, cómo podemos actuar de una forma más eficaz, más pertinente que con el pensamiento cartesiano. Para entender un poco eso, me gustaría compartir el relato de esta experiencia. Se trata de una enigma que se presentó al mismo tiempo, por una parte con alumnos de 7-8 años en escuelas públicas primarias de Estados Unidos, y por otra parte con estudiantes universitarios de unos 20 años de algunas de las mejores universidades del país, Estados Unidos. La enigma fue la siguiente: lo que buscamos es mejor que Dios, peor que el diablo. Los ricos no lo tienen cuando los pobres sí lo tienen, y si alguien lo come, se muere. Mejor que Dios, peor que el diablo, los ricos no lo tienen, los pobres sí, y si alguien lo come, se muere. Antes de pensar un poco en la respuesta, me gustaría compartir los resultados en ambos grupos, porque ocurre que el 70% de los alumnos de 7-8 años logró encontrar la respuesta en menos de 15 minutos, cuando apenas el 17% de los estudiantes universitarios pudieron obtener este mismo resultado. O sea, la pregunta que nos interesa antes de pensar en el resultado es: ¿qué pudo pasar en estos 10-15 años de trayectoria escolar universitaria que pudo hasta este punto quitar creatividad, finalmente aptitud a encontrar soluciones nuevas, a resolver problemas complejos? Porque un enigma es un problema complejo. Cada frase tiene sentido con relación a las otras. No se puede resolver un enigma pensando nada más la primera frase, la segunda frase y la tercera de forma separada. Se requiere un pensamiento un poco complejo. Y los niños, en este caso, lo tienen muy natural, este pensamiento complejo. Es muy natural en el ser humano pensar la globalidad, pero se va quitando en la educación, la escuela, los sistemas de comunicación, el trabajo también. Vamos adquiriendo en nuestra vida formas de acondicionamiento intelectual, como en el caso de los gatitos al inicio. Y frente a este contexto, necesitamos primero tomar conciencia de esta realidad, de estas formas de acondicionamientos, de paradigma, para poder cambiar también de forma de pensar y cuando sea necesario poder aplicar un pensamiento simplificador, pero cuando es necesario también ser capaz de aplicar un pensar más complejo. Volvamos un segundito a la enigma. Bueno, decía que los alumnos tuvieron mejores resultados que los estudiantes. A ver. Mejor que Dios. Me permito precisar que no se trata de, en este caso, un enigma confesional. Aquí estamos hablando del concepto, la noción de Dios, independientemente y con todo respeto ante sus convicciones religiosas. Pero, ¿qué puede ser, por definición, mejor que Dios? Pues no hay nada, finalmente. ¿Qué puede ser peor que el diablo? A lo mejor, políticamente hablando, tengamos algunos ejemplos, pero conceptualmente hablando, no hay nada que sea peor que el diablo. ¿Qué tienen los ricos? Todo, en lo contrario de la nada. ¿Qué tienen los pobres? Nada. Y si alguien se come nada, pues se muere. La respuesta que les propongo en este caso sería nada. Bueno, más allá
también el chiste de esta respuesta, es muy interesante pensar que naturalmente los seres humanos tenemos muchas actitudes de apertura a la complejidad, pero que eso se pierde con el tiempo. Necesitamos tomar conciencia, lo repito, de esto, romper paradigmas y saber cómo aplicar cada forma de pensamiento en cada contexto, es decir, aprender a dejar de hablar en términos de programa. ¿Qué es un programa? Es una secuencia preestablecida de acciones. Imaginemos que tenga un jardín con un sistema para echar agua cada día a un horario fijo, pues es un programa, una secuencia preestablecida de acciones. Se programa la hora para lanzar agua. Pero si algún día a esta misma hora llueve, pues en mi sistema seguirá echando agua, aunque eso sea completamente inútil, hasta contraproducente. Debemos oponer la noción de programa, que se aplica muy bien para resolver problemas complicados, a la noción de estrategia. Y una estrategia, a diferencia del programa, se cambia durante la acción, se retroalimenta en función de la información que obtiene de su entorno. Y entonces una estrategia se puede modificar, adaptar. Cuando Descartes hablaba del método científico, lo estaba describiendo como una autopista en el desierto. Es decir, que si te sales de este pedazo de carretera, te pierdes. Cuando Morán habla de pensamiento complejo, de método complejo, más bien sería como una forma de sendero en la selva. Es decir, hay varios puntos de llegada, o más bien incluso existe una metáfora poética que se usa a menudo para hablar, calificar este pensamiento complejo. Son los versos de este famoso poeta español Antonio Machado, que dice: caminante no hay camino, el camino se construye, se hace al andar. Y es cierto que estos versos tienen mucho sentido desde una perspectiva compleja, porque también la perspectiva compleja consiste en asumir la incertidumbre del mundo, consiste en aceptar los fenómenos de emergencia que hacen que no lo podemos anticipar todo en la realidad. Si retomamos un segundo el ejemplo de la belleza humana, al final, ¿qué tenemos? Este criterio de la simetría, que no lo dice todo de la belleza, pero Morán tiene esta frase formidable en un libro que se llama Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, editado por la UNESCO, y en este libro dice: el conocimiento es como una navegación en un océano de incertidumbre y a través de algunos archipiélagos de certeza. Y eso es un poco la idea finalmente. No vamos a agotar la comprensión del universo, la explicación del universo, porque el mundo, este universo, escapa a formas muy rígidas de explicación. Pero sí podemos, en efecto, buscar cómo abrirnos a esta complejidad usando formas más estratégicas de pensar. Y en este caso, en la belleza, pues no lo definimos todo de la belleza, pero este criterio es como un archipiélago para ayudarnos a seguir construyendo estos conocimientos de una manera transversal, de una manera colaborativa, de una manera transdisciplinaria. Es decir, transdisciplinaria, espero no considere esta palabra como brujería intelectual, porque no lo es. Conocemos las disciplinas y es cierto que desde una perspectiva cartesiana, todas las ciencias se fundan sobre disciplinas. La educación se funda sobre disciplinas, cada uno en su área de conocimiento y sobre todo sin compartir
con las otras. El economista por una parte, el físico por otra parte, e incluso dentro de la propia física ahora tenemos especializaciones como física cuántica, física nuclear, astrofísica. O sea que cada experto se va especializando tanto en su área, o a veces su micro área de conocimiento, que ya no permite la comunicación, la comprensión de manera sistémica, es decir, la conexión. Hoy en día, cuando un geógrafo habla de frontera, cuando un economista habla de frontera, o que un físico o un biólogo habla de frontera, no están hablando de la misma cosa, porque en cada una de estas disciplinas, de forma dividida, separada, aislada, casi autista, pues cada concepto adquirió tanta elevación conceptual que ya no se puede comunicar, y necesitamos hoy en día buscar formas, estrategias para vincular nuestros conocimientos. Sí, el economista me puede aportar, el sociólogo me puede aportar, el físico, el matemático me pueden aportar. A mí me toca de manera estratégica, lo repito, buscar cómo aprovechar estos aportes y hacerlos dialogar para resolver determinado problema que identifique como problema complejo. Obviamente, abordar el pensamiento complejo en una sesión de 30 o 40 minutos resulta tremendamente frustrante porque sabemos que no lo podemos decir todo. Pero a mí me gustan mucho estas palabras del filósofo chino Confucius. No importa tu ritmo, por poco que no te detengas. Y creo que eso dice mucho también de la propia actitud del pensador, del investigador, del ciudadano, con esta apertura o este deseo de apertura a la complejidad del mundo. Es decir, que somos muchos en este mundo que tienen esta sensibilidad, este interés, esta curiosidad, o a veces insatisfacción por formas anteriores, otras formas de pensar, pero hay mucho que nos vincula. El problema hoy en día, como bien lo dice Moran, es que a veces dentro de una misma universidad, dentro de un mismo laboratorio, no se sabe lo que está haciendo el vecino. Y eso es una tragedia porque nos falta vinculación. Es precisamente ahora lo que me gustaría practicar un poco con ustedes, es decir, la posibilidad de pasar del papel de espectador al papel de actor, más bien en el pensamiento complejo. Y para eso me gustaría poder presentarles algunas de estas obras como forma de poder profundizar lo que estuvimos compartiendo durante este momento. Porque estos libros, y muchos más, aquí se trata de una muestra, pero estos libros son accesibles a través del sitio internet de nuestra universidad, www.multiversidadedgarmorin.real.edu.mx, donde podrá usted acceder a la lista de todas las obras de Moran en tema de pensamiento complejo. En particular, esta obra, que es una de las más recientes de Edgar Morin, La Vía para el Camino de la Esperanza, del año 2011, donde aborda mucho las problemáticas sociales, económicas y políticas de la modernidad. Otra obra muy interesante, Introducción a una política del hombre, también que busca cómo entender esta complejidad moderna del ser humano. Para una perspectiva más educativa tenemos, por ejemplo, este formidable libro La mente bien ordenada, también conocida bajo el título La cabeza bien puesta. Este también muy reciente, del año 2012, coescrito con el filósofo francés Stéphane Hessel, El camino de la esperanza. Pero también podrán acceder a través de este sitio a libros que no son de Morin, sino de autores de la complejidad, como El manifiesto de la transdisciplinariedad de Basarab Nicolescu, o este intento, que obviamente me interesa en particular, de operacionalización educativa del pensamiento complejo, el propio modelo educativo de la multiversidad Mundo Real Edgar Morin. Todos estos libros y muchos más, así como artículos y revistas, se pueden descargar gratuitamente a través del sitio de nuestra universidad, www.multiversidadreal.edu.mx.
Y a través de este sitio también podrán acceder a muchas actividades que precisamente tienen como objetivo de poder, por una parte, profundizar las direcciones de operacionalización del pensamiento complejo que sí nos interesan y también vincularnos como miembros de esa red planetaria de personas interesadas, de navegantes o caminantes del pensamiento complejo para aprender, para conocer lo que se sabe en otras partes del mundo y participar a estas emergencias actuales. Existen también opciones de formación que aquí aparecen a nivel de posgrado en modalidad virtual, ofrecidos por la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, Universidad Oficial de Pensamiento Complejo en Latinoamérica. En particular, propuestas a nivel de doctorado, de maestría, también de especialidad, a nivel de diplomado, de talleres y de cursos. Y más allá de la propia presentación de estas ofertas, me interesa sobre todo insistir en cada uno como una pista de operacionalización actual del pensamiento complejo. Es decir, el tema de la educación. Dentro de nuestro doctorado en educación crítica y compleja, es una temática fundamental del pensamiento complejo, porque para romper paradigmas, eso empieza desde precisamente los sistemas educativos. La noción de bioética es fundamental, porque hoy en día, con tantos debates sobre organismos genéticamente modificados o clonación, por ejemplo, pues se plantean debates éticos nuevos y debates que son complejos, que requieren esta nueva forma de pensar para abordarlos. También existe el tema, naturalmente, del arte que es más que complejo, que requiere vincular nuevamente diferentes sensibilidades, diferentes herramientas sensitivas, corporales, intelectuales, cognitivas, para entender y apreciar de manera a plenitud, digamos. Bueno, el tema del emprendimiento es otro tema fundamental, creo, de esta necesidad hoy en día de aplicar un poco el pensamiento complejo en áreas concretas de la realidad, porque todos somos emprendedores. Ser emprendedor es ser capaz de manejar una emergencia dentro de una organización. Mucha gente piensa que ser emprendedor es dirigir una empresa y generar ingreso. Claro que es una forma de percibir, pero un hospital, una escuela, una familia son organizaciones también que requieren cierto grado de emprendedorismo. Bueno, y podemos insistir también en las otras temáticas a nivel de diplomado. Me permitiría invitarlos un poco a través de esta página www.multiversidadreal.edu.mx, porque se concibe un poco como este sitio como una red de redes, o sea, buscar cómo podemos vincular los esfuerzos, las iniciativas, las investigaciones, las sensibilidades que existen en diferentes países del continente y que hoy en día conforman esta efervescencia acerca del tema del pensamiento complejo. En muchos sentidos están pasando hoy en día cambios, rupturas paradigmáticas, y podemos ser parte de este cambio, a la condición de ser un poco proactivo, de formarnos en esta perspectiva, si nos interesa, de definir, de reivindicar los temas que queremos profundizar, la educación, la política, la economía, etc., para poder abordar y reflexionar, eventualmente aportar nuestro granito de arena en estos debates, con un pensar más integrador, más estratégico, que busca la sinergia entre diferentes aportes de las disciplinas, precisamente. Todos se organizan en modalidad virtual. Creo que eso también nos ayuda para introducir este grado de flexibilidad, de personalización que se requiere para abordar temas tan complejos y hacerlo también teniendo la oportunidad de practicar con gente de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Canadá, de España. O sea, poder practicar, intercambiar, descubrir otros contextos, aprovechar también estos efectos de sinergia, pues todo eso también es parte de este proceso de la complejidad.
Bueno, espero les haya gustado esta clase. Para mí fue un honor, un placer compartir pues, esta pequeña sesión de introducción al pensamiento complejo con usted. Nuevamente, pues, para profundizar más allá de esta introducción que siempre pues, se quedará corta porque pues, no hay forma de ser exhaustivo sobre un tema por definición tan complejo, pero si desean seguir un poco en contacto con Multiversidad para conocer las publicaciones que se realizan, los congresos, las iniciativas, etc. Y también formarse en algunas de las líneas de reflexión e investigación del pensamiento complejo o acceder a estos y muchos más de los libros de la complejidad, pues les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestro sitio, también a través de la página Facebook de la Multiversidad Edgar Morin y del propio Edgar Morin, fundador del pensamiento complejo, por si no lo habían adivinado hasta ahora. Bueno, me queda por despedirme. Muchas gracias por su presencia, incluso virtual, por su paciencia, por su confianza y bueno, espero tengamos la oportunidad de mantener el contacto. Muchas gracias.